Existen muchos padres que a pesar de las adversidades luchan todos los días para ver a sus hijos felices, seguros y puedan alcanzar sus sueños. En Red Guaraní queremos rendir un homenaje a todos esos papás presentes, tiernos y trabajadores, y para eso compartimos con ustedes las historias de Rubén Silvestre y Pascual Brizuela. Rubén Silvestre solo ve a sus hijos día de por medio. Es que trabaja hasta las 2 de la madrugada en un aserradero en Luque y no tiene buses que le permitan viajar de nuevo hasta su casa en el Toronó. Su mujer también es una asidua viajera. El último pasaje lo sacó con destino a Perú. Y los primeros tiempos fue ¿cómo es decir? Un contrato. No es un contrato, ¿cómo es decir? Un convenio con la mamá, de quedarme con ellos mientras que ellos viajan. Y de ahí en más, yo poco y nada supe de ellos, de ellas hasta hoy en día. ¿Nunca te enviaron dinero, por ejemplo? Llegó a enviar, lo poco que pudo enviar, $20. Y ya hasta hoy en día estoy luchando con ellos. Pascual Brizuela salió de su casa en Puerto Botánico con los pies mojados por la crecida del río Paraguay. Junto a su mujer y sus 2 hijos se instalaron en RC4, en una precaria vivienda donde creyeron que la tierra firme y seca serviría de base para asentar a su familia. Pero pronto Pascual quedó solo con los pequeños. ¿A ¿A la señora? Ojo. ¿Cuándo? ¿Cuál es ya puede un mente? Padre. A ofrecer la caña. A pasar la ya porque oye pe apata. Rubén tenía una moto con la cual podía transportarse hasta Itoronó para al menos pasar la noche con sus hijos. Pero tras descomponerse y con 6 bocas que alimentar, decidió venderla para solventar los gastos del alquiler. Aún así, hace 5 meses que no abona los 250.000 guaraníes de la mensualidad. Tu señora fue la estúpida, ¿verdad? Que se fue sin decirme nada y vos te quedaste acá, ¿verdad? Y encima con todas estas criaturas, y yo siempre vengo y él me dice, mi papá no está, nunca estás. Pascual confiaba en su sobrina para cuidar a sus hijos mientras él trabajaba, pero tras quedarse sin esta opción, decidió cargarlos al hombro y llevarlos con él a trabajar a la cantera en Villeta. Primero ya digo a veces sobrina. Ella coma. A ella las hacen 10 billetas. No atenderse puede otro. No atender por ahí ese. Pero Rubén no está solo. Cuenta con Jonathan Silvestre, que a pesar de no ser su hijo, lo trata como papá y hasta ha adoptado su apellido. Él es la mano derecha de Rubén en la casa y se encarga de cuidar a los pequeños y de las tareas hogareñas. Si Rubén es un papá de corazón para él, Jonathan se ha convertido en un papá del corazón para sus hermanastros. Digámosle que soy la mano derecha porque le apoyo en todo lo que necesita, ayudándole a mis hermanos, cuidándoles, dándoles lo que necesitan, en todo prácticamente. La verdad, fin de semana estoy trabajando en un negocio en Guarambaré, pero estaba estudiando anteriormente, ahora no estoy pudiendo justamente por los problemas que están habiendo. Pero estoy tratando de volver a estudiar, retomar mis estudios. Estas son 2 historias diferentes, pero con un elemento en común. Padres que a pesar de las adversidades decidieron luchar junto con sus hijos para salir adelante. Un ejemplo a seguir y el motivo de nuestro homenaje. ¡Feliz Día del Padre!